es el Señor. Tome su asiento, por favor. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Me alegro mucho de ver a algunos hermanos y hermanas que hace rato no veía. Es una alegría siempre que usted esté aquí. No hay otro lugar donde estar. Gloria a Dios. Y estamos en este mes buscando la oveja perdida. ¿Cuántos creen que el Señor quiere que aquellos que se perdieron vuelvan a su camino? Claro que sí, claro que sí. Es el propósito de Dios, es el deseo de Dios y tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Yo quiero amar lo que Dios ama, buscar lo que Dios busca, querer lo que Dios quiere y rechazar lo que Dios rechaza. Aunque esté de moda, aunque todos lo quieran. Hechos capítulo 2. Muestra el nacimiento de la iglesia. Y no fue un nacimiento común, no fue una típica inauguración con cinta o piedra fundamental. Porque la iglesia no es un invento del hombre, la iglesia es una creación de Dios. Por eso cuando alguien se mete con la iglesia, se mete con Dios. En la iglesia puede haber defectos, puede haber errores, porque la iglesia está compuesta por hombres y por mujeres imperfectos. Pero la iglesia es una creación de Dios, un invento de Dios, una idea de Dios, un proyecto de Dios. Y tiene que ver con el deseo de Dios de formar una gran familia. Por eso la iglesia está formada por todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador y dependen del poder del Espíritu Santo para vivir. Hechos capítulo 2. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, hoy es el día de Pentecostés, ¿sabía? Hoy es el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando este estruendo se hizo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que son las 9 de la mañana. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y la palabra de Dios dice que cuando el apóstol Pedro terminó de predicar su mensaje, una multitud de 3,000 personas recibieron al Señor en ese día y fueron bautizados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso la iglesia nació en medio del poder de Dios. Y así como la iglesia nació, así es que la iglesia se debe desarrollar en medio del poder de Dios. Ese nacimiento de la iglesia ocurrió en el día de Pentecostés. Era una fiesta judía, la fiesta de las semanas, la fiesta donde se celebraban las cosechas. Se celebraba 50 días después del domingo de la Pascua, para nosotros el domingo de resurrección. Los discípulos del Señor estaban en un momento muy especial porque Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido. Todo en un mes y medio, demasiado para esta gente. Pero Dios les envió lo que tanto necesitaban: la persona y el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que mientras ellos oraban, lenguas de fuego, como una llama de fuego, aparecieron sobre sus cabezas. Fue algo visible, un espectáculo tremendo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas que ellos no conocían. Y en esos idiomas alababan a Dios. La fiesta de Pentecostés era una ocasión en la que gente de todas las naciones venía a Jerusalén. Y estos extranjeros, al ver a los 120 hablando en sus propios idiomas, se quedaron sorprendidos. Y parecían borrachos, porque la manera en que ellos actuaban parecía la manera de alguien que está ebrio, de alguien que perdió el control. Pero aún así hablaban de manera perfecta idiomas desconocidos para ellos. Este grupo de hombres, estas personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, nunca volvieron a ser las mismas personas. Y la iglesia se colocó en la posición que siempre debe tener: honrar a Dios mediante la santidad y la manifestación del poder. En todo el libro de los Hechos vemos que cada vez que el bautismo del Espíritu Santo se manifestó, que el Espíritu Santo se derramó, las personas hablaban en otras lenguas. Hay varios pasajes en los cuales de repente el Espíritu Santo irrumpe en una reunión, como ocurrió en la casa de Cornelio. Mientras el apóstol Pedro predicaba, el Espíritu Santo vino soberanamente y llenó todas las personas que estaban llenando ese hogar. Ahora, lo primero que yo quiero compartirte es por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida? En primer lugar, los discípulos experimentaron un cambio. Ellos salieron a la calle, entendieron el plan de Dios. Hasta ese día en que el Espíritu Santo vino, estaban encerrados. Pero ahora que estaban llenos, salieron y compartían lo que Dios había hecho con sus vidas. Nosotros muchas veces salimos sin tener la unción de Dios, sin tener el respaldo de Dios. Salimos porque queremos servir a Dios, salimos porque queremos que la gente se acerque a Cristo, pero no nos damos cuenta que antes de salir necesitamos el poder de Dios.
Es como un médico que tenga muchas ganas de ayudar a la gente, de sanar a las personas, pero no se recibió todavía. No puede ejercer. Así el Señor Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Antes de ser testigo necesito recibir el poder de Dios. Antes de testificar necesito la unción del Espíritu Santo. De esa forma yo puedo ser un testigo eficaz del poder de Dios. De esa forma yo no hablo en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios. Y mis palabras pueden tocar el corazón de una persona y que esa persona se convenza de su pecado. El día viernes aquí en el culto hicimos un llamado para la salvación. Y al comienzo parecía que no pasaba nadie. Y yo veía que había hermanos que estaban tratando de animar a otros para que pasaran aquí a entregarse a Cristo. Y yo les dije que no hicieran eso porque el Espíritu Santo los estaba convenciendo. No los tenemos que convencer nosotros, los tiene que convencer Dios. Y si el Señor los convence y ellos no pasan, ellos tendrán que responder ante Dios. Pero no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es por el Espíritu Santo que llega a tocar las fibras más íntimas de nuestras conciencias y nos hace ver que necesitamos ser transformados, que necesitamos arrepentirnos y necesitamos volvernos a Dios. La persona que tiene una convicción de ese tipo es una persona que le rinde su vida de verdad a Dios. Es una persona que se convierte, es una persona que cambia. No es una persona que adopta una religión, no es una persona que deja el catolicismo para ser evangélico. Es una persona que tuvo un encuentro verdadero con Jesús. El Señor le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. No es solamente que dejes las prácticas del judaísmo, es mucho más profundo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, cambia nuestra vida. Los discípulos del Señor habían mostrado torpeza, habían mostrado falta de sensibilidad, falta de entendimiento espiritual, pero ahora eran personas sensibles. El bautismo del Espíritu Santo produce también que una multitud se reúna. En Hechos capítulo 2, versículo 6, dice que se juntó una multitud. No fue la publicidad, no fueron las redes sociales, fue un mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder para convocar a la gente. El Espíritu Santo tiene poder para convocar a las personas. ¿Qué ocurriría si Dios hiciera así algo así entre nosotros? ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo se pueda mover de esa manera? Pero para eso la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. El atractivo no era el predicador. A veces las multitudes se reúnen alrededor de un predicador, de un evangelista. Pero las multitudes se tienen que reunir alrededor de Jesús. Él es el atractivo. Él es el deseado de las naciones. Él es el que puede cambiar nuestra vida. Él es el que tiene poder de atracción. Y la palabra de Dios dice: no solo que los discípulos cambiaron, no solo que una multitud se reunió, sino que una multitud se convirtió a Cristo en ese día. Hechos 2:41, recibieron la palabra 3,000 personas y en un solo día esos 3,000 se bautizaron. Mira el nacimiento de la iglesia. Ya el primer día 3,000. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, unos capítulos más adelante, ve que hay un testimonio de que los discípulos habían llenado el mundo entero del conocimiento de Jesús. Ellos, dice la palabra, trastornaron el mundo. Volvieron locos a las estructuras de este mundo.
¿Cuántos quieren que Dios haga eso? ¿Cuántos quieren que el Señor tome control y opere en nuestra nación, se mueva en la Argentina de una manera sobrenatural? Que las multitudes se convoquen, que las multitudes vengan a Jesús, que los templos no den abasto, que las reuniones se deban hacer todos los días, porque el caudal de gente es tan grande que con 1 o 2 días por semana no alcanza, sino que todos los días tiene que estar el templo abierto para que la gente venga, reciba la palabra de Dios, sea sanada, se entreguen a Cristo. ¿Cuántos quieren eso? Pero eso ocurre cuando el Espíritu Santo se puede mover. Eso ocurre cuando hay una iglesia que lo entiende, que lo anhela, que dice: no somos nosotros, sos vos, Señor, a través de nuestra vida. Espíritu Santo fluyendo a través de nuestra vida es el que atrae a las personas. ¿De qué manera vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo irrumpió en la reunión. Hechos capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice que estaban todos orando, reunidos, y de repente el Espíritu Santo se adueñó de todo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Irrumpir. Irrumpir quiere decir entrar violentamente. No es tocar el timbre, es abrir la puerta y meterse. Y así vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los 120 lo estaban buscando. Y donde hay gente que busca a Dios, Dios viene, Dios se manifiesta, Dios obra, Dios actúa. Si vos y yo tenemos hambre del Señor, el Señor va a venir, va a servir una mesa llena de sus banquetes y nos va a dar para que podamos comer en su presencia, para que podamos beber, para que nuestra alma sea saciada, para que no nos saciemos de lo nuestro, sino de lo de Dios, para que seamos llenos de su Espíritu. Yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? Aleluya. Sí, Señor, yo lo quiero. Lo queremos, Señor, lo queremos. Hizo algo fuera de lo común, algo inesperado. Dios muchas veces hace cosas inesperadas. Jesús en su ministerio hizo cosas inesperadas. Por eso los religiosos se arrancaban los pelos cuando estaban con Jesús. Porque Jesús podía interceder por una mujer adúltera, podía escupir y hacer barro y sanar a un ciego, podía multiplicar panes y peces, podía resucitar un muerto, podía calmar una tempestad. Porque Dios siempre hace cosas que nos sorprenden, cosas inesperadas. Dios no tiene moldes. Él quiere guiarnos. Él quiere llevarnos a depender de Él. Jesús dijo que el que nace del Espíritu es como el viento que va de un lado al otro y que uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y para que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos rendirnos a Él. Dejar de confiar en nuestras fuerzas y confiar en Él. ¿Cómo vino? Dice la Biblia que lo llenó a todos. A todos. Nadie se pudo escapar. Imagine un tsunami. Viene una ola gigantesca, más alta que este templo, que abarca no el ancho de este templo, que abarca cuadras y cuadras. Nadie se escapa. ¿Cuántos dicen: yo no me quiero escapar? Yo quiero que la ola del Espíritu venga sobre mi vida, que venga sobre mi familia, que venga sobre mis vecinos, que venga sobre mis compañeros de trabajo, que venga sobre mi marido, que venga sobre mi esposa, que venga sobre mis hijos, que venga sobre mis padres, que venga sobre los políticos, que arrase la Casa Rosada, que arrase el Congreso, que arrase los tribunales, que arrase la sociedad argentina. Yo quiero que esa ola venga. Todos se llenaron. Yo necesito eso. Y usted también lo necesita. ¿Y en qué condiciones vino el Espíritu? ¿Por qué hubo un Pentecostés? Primero hubo una promesa.
¿Cuántos saben que lo que Dios promete lo cumple? Hubo una promesa de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 4. Cuando estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es esa promesa a la que Jesús se refería en Hechos capítulo 4? Es la promesa que está en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La promesa del Padre es que Dios va a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no vamos a necesitar el empuje de afuera, la motivación de afuera, la coerción de afuera para obedecer a Cristo, sino que habrá un deseo adentro nuestro, un deseo irrefrenable. No me puedo apartar del Señor porque el Señor está dentro mío y me motiva, me empuja, me llama a seguirle. Cada día de mi vida hay un deseo que viene de adentro, y aunque yo me quiera resistir, no me puedo resistir. Aunque yo me quiera ir, no me puedo ir, porque el Señor me cautiva con su amor, me cautiva con su misericordia y permanezco en Él. Eso es lo que puede ser, lo que logra el Espíritu Santo en una vida. La palabra de Dios viene adentro tuyo, no afuera, no en el exterior, sino en el interior. Grabadas están las palabras de Dios en nuestro corazón. Cuando vos tenés una palabra de parte de Dios, te alienta y te motiva. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere hablarte. Quiere caminar con vos. Te quiere guiar. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Dios te quiere guiar. Hubo una promesa, pero hubo obediencia también para que venga el Espíritu Santo. Hubo obediencia. Jesús les mandó que no se fueran y ellos no se fueron. Se quedaron ahí en Jerusalén. Se quedaron en ese aposento alto, esperando la promesa. Cuando Dios ve obediencia, Dios honra a los que le obedecen. Si vos obedeces al Señor, el Señor no te va a ignorar. El Señor no va a pasar de largo. El Señor te va a bendecir, porque la obediencia es señal de fe. Fe sin obediencia no existe. La fe lleva a la obediencia. La fe lleva a creer en lo que Dios dice y hacer lo que Dios nos manda. Ellos tomaron en cuenta la palabra de Jesús. Y aunque pasaron cosas tremendas para ellos en poco tiempo, se mantuvieron firmes. Hubo interés de parte de los discípulos. ¿Cuántos tienen interés que el Espíritu Santo nos llene? Hubo interés. Dice la Biblia que cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos tenían sus ojos puestos en Él. Ellos sabían que algo tenía que venir. Y así tiene que ser nuestra actitud. Una actitud de interés, una actitud de expectativa, de decir: algo grande viene. ¿Cuántos pueden decir: algo grande viene de parte de Dios? Algo de Dios va a venir, algo de Dios va a pasar y lo estamos esperando. Y por último, hubo un clamor unido. Un clamor unido. La Biblia dice que los discípulos estaban unidos, orando con un propósito,
oraban y tenían comunión. No pedía cada uno por su cosita, por su asuntito, por su necesidad. Todos pedían la promesa del Padre, la promesa del Padre, la promesa del Padre, la promesa del Padre. Y estaban unidos, superaban sus diferencias. Buscaban a Dios y lo que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos dicen: Señor, vos sabés que tengo necesidades, pero vos conocés cuál es mi más grande necesidad? Dame aquello que suple mi más grande necesidad. Y si vos le pedís así a Dios, y si todos le pedimos así a Dios, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nosotros, porque nuestra más grande necesidad es la unción del Espíritu Santo. Nuestra mayor necesidad es ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra mayor necesidad es recibir poder de Dios. Te pregunto, ¿pidió permiso el Espíritu Santo? No. Vino. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Vino porque se le hizo lugar. ¿Y vino para traer una experiencia nueva? No. Vino a imponer una nueva realidad en la iglesia. Tal vez alguno de ustedes fue lleno del Espíritu Santo en algún momento, habló en otras lenguas, pero eso le quedó como un recuerdo. El Espíritu Santo no viene a darnos experiencias, viene a darnos vida, viene a cambiar nuestra vida. En ese cambio, en ese proceso habrá experiencias, pero no es asunto de experiencia, es asunto de continuidad en la amistad con Dios, de continuidad en la relación con Dios. Así que en esta mañana yo quiero pedir que aquellos que quieren que el Espíritu Santo llene sus vidas, se pongan de pie. Y si usted quiere realmente más de Dios, deje su lugar y venga aquí adelante, y vamos a dedicar los últimos minutos de esta reunión a pedirle al Espíritu Santo que venga, que se manifieste. Tal vez tu fe es débil, tal vez tu fe hoy no es la que quisieras. Tal vez hoy te sentís como una rama seca, a punto de quebrarse. Y el Señor quiere hacerte reverdecer hoy. Quiere que vuelvas a tener vida. El apóstol Pedro no fue la misma persona después de Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés era un hombre contradictorio, lleno de dudas. Pero después de Pentecostés predicó con poder. Hermana querida, hermano querido, hay un poder que necesitas en tu hogar. Hay un poder que necesitas en tu servicio. Hay un poder que necesitas en tu vida social. No es el poder del dinero, no es el poder del estatus, no es el poder de los bienes, es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo.